Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a encender las cámaras para iniciar la clase. Y bien, vamos a seguir con nuestra unidad 1. La semana pasada comenzamos a ver qué era la antropología, dimos las definiciones del tema. También mencionamos que mencionamos dos tipos de usos a los cuales se puede ubicar a esta antropología, desde el ámbito cultural y desde el ámbito biológico. Se mencionó también en los cuatro diferentes campos que cruzan la antropología, entre ellos la antropología física, la arqueología, la lingüística y la cultural, y luego terminamos hablando de los usos turísticos de la antropología. Ligados a esto, ustedes tienen un deber en la plataforma que se los he extendido hasta el 13 de diciembre, de manera que ustedes puedan completar esa asignación, porque esta semana han habido algunos cambios de paralelo, algunos estudiantes todavía se han matriculado, no les aparece en la plataforma, entonces extendí la fecha hasta el 13 de diciembre, que pueden completar ese deber. Hablamos de los usos turísticos hechos en productos específicos, que ya el producto es la forma que está vendido alguna cosa. Así como nosotros encontramos un atún enlatado, que ese ya es un producto que viene procesado por haber sido tomado mediante una pesca, de luego haber sido tratado para ser colocado luego a la venta. Igual tenemos nosotros en el turismo un procedimiento para llegar a ser un producto. Entre esas cosas que mencionamos era la diferencia entre un recurso, un atractivo, y cómo llegaba a ser un producto. Voy a otra vez recordarles un ejemplo y voy a pedir ahí a dos personas al azar que me pongan también su propio ejemplo. Decía que si teníamos un recurso, podíamos decir que era un río en un destino, un río en salitre. Pero cuando ya ese río se convierte en atractivo, o para denominar que ese río deje de ser solo un recurso y que pase a entenderse, comprenderse como un atractivo, debe llevar otros servicios incluidos. ¿Cuáles eran esos otros servicios? Los que están ligados al ámbito turístico: restauración, transporte, alimentación, guianza. Entonces, si junto a ese río tenemos a una persona que lleva a diferentes grupos y le brinda una interpretación de las aves, de los animales que encuentran en ese lugar. Y tenemos también un kiosco de comidas que brinda la facultad de comer algún tipo de snacks o una comida típica del lugar. Y para llegar a ese río se encuentra habilitado un camino que no tienen que pasar por encima de un monte, que no existe un sendero preestablecido, sino que ya existe el camino para llegar. Entonces ahí podemos decir que este lugar ya es un atractivo. Y para que sea producto, ya es cuando llega a las manos del operador turístico y lo vende de alguna forma. Por ejemplo,
fin de semana en las playas de Salitre, ¿no? Diversión acuática en Salitre, de alguna forma. Entonces, aquí nombramos algunos productos específicos que están basados en los usos turísticos de la antropología, sean los museos, sean recorridos y visitas a comunidades, sean circuitos turísticos etnográficos, talleres y cursos de técnicas ancestrales. Puede ser un taller de elaborar una vasija de barro. Eso podría ser ya un producto turístico. Bueno, entonces con esa previa información que les he recordado, cuáles podrían ser los usos turísticos que llegan a ser productos, vamos a preguntarle a Parra Stephanie que nos indique un ejemplo de cómo algo es recurso, cómo algo es producto, cómo algo es atractivo. Stephanie Parra. ¿Podría repetir la pregunta que no escuché bien? Cómo algo es recurso, cómo pasa a ser atractivo y cómo eso pasa a ser producto. Oh, podría poner un ejemplo como en baños, creo que existen árboles que los han hecho como columpios así gigantes para que la gente vaya y es como un juego y pagan por eso, pero antes de ser pues ese juego o esa atracción era pues un árbol más ahí. Perfecto. Antes era un recurso, un árbol que tenía una vista interesante. Al momento que ya se aumentó ciertas facilidades turísticas, pasa a ser un atractivo y esto ha sido aprovechado por varios operadores y eso lo lleva al ámbito de producto, ¿no? Se lo vende como el columpio del fin del mundo. Bien, vamos a preguntarle a Génesis Bravo. Génesis Bravo. Bravo me escribió, pero no termina de decirme cuál sería el ejemplo. Si no puede abrir el micrófono, puede responderlo en texto, sí. Y hasta que responda Génesis Bravo en el texto, vamos a preguntarle a Eduardo Vázquez. Eduardo Vázquez. ¿Qué tal, Miss? Muy buenas. Miss, disculpe, es que ahorita estoy escuchando la clase, pero o sea, no estaba muy atento. Ok, Vázquez, consulté cuál era la diferencia entre un recurso turístico, un atractivo y un producto. Y ahora le estoy pidiendo a usted que ponga el ejemplo. Un recurso turístico es algo que es como potencial para luego poder explotarlo, como por decir turísticamente. Y un atractivo turístico es algo como que ya está funcionando, o sea, es como que algo que fue en algún momento como que un potencial turístico y ya se lo está poniendo en uso. Ya hay un ejemplo concreto, ¿cuál sería? Las ruinas de Ingapirca La o en, biblioteca. o en la costa, esto de las Valdivias, algo así, no me acuerdo muy bien el nombre. Ok, los vestigios de la cultura valdivia. En este caso, las ruinas de Ingapirca, al momento que todavía no está creado el museo, que la comunidad no brindaba el acceso, que no había forma de llegar con facilidad a ese espacio, era un recurso. Sí, correcto.
Momento que se habilita el museo, la comunidad brinda servicios de alimentación, guianza, etcétera, se convierte en un atractivo y producto cuando ya se vende como el destino en sí. Ok, bravo. La estaba esperando que termine de escribir, pero no lo ha hecho. Entonces creo que Bravo no estaba atenta a la clase y si no responden a las preguntas, pues, ok, ya respondió algo. Dijo que la isla de La Plata y que en el mes de enero se puede observar las ballenas. Las ballenas se las observan en el mes de julio y agosto en sí. Y que ahí puede pasar a ser un producto. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Por ahí mencionaban también el sombrero de paja toquilla, sí, correcto. Está en lo correcto. Y vamos viendo entonces qué era etnografía. Referíamos que etnografía no es el estudio de etnias. Atención, pregunta de examen, ¿qué es etnografía? Primera opción, ¿es el estudio de etnias? No. Etnografía es mucho más que eso. Etnografía refiere a un método de investigación. Este método de investigación de tipo social se realiza a través de la observación, por un lado, observar, no ver. Una cosa es ver, al momento que usted está trasladándose de un lugar al otro en un medio de transporte, habitualmente lo que hace es ver por la ventana todas las cosas que pasan, pero no presta atención. Cuando usted presta atención a algo, se denomina observación. Entonces, en el método de investigación denominado etnografía, es necesario no ver, sino observar. Usted no va a esa comunidad y simplemente se da cuenta que ellos visten diferente, no, sino que observa cuál es la verdadera diferencia. Además, refiere cuáles son los colores tal vez de preferencia, el tipo de peinado, quiénes visten de una forma, quiénes visten de otra forma, el comportamiento de la gente, si la mujer interviene en negociaciones, en la conversación, el recibimiento, todo eso. Ya es algo más profundo que ver, es una observación. Y la entrevista, cuando no se conoce algo, en la etnografía no solamente se supone, no es que dice, es que ellos utilizan ese cintillo para evitar que les duela la cabeza. No, la entrevista es para reconocer efectivamente el porqué de las cosas. Entonces, a través de preguntas que se realizan en la entrevista, se obtiene información, entrevistas a profundidad en la mayoría de las veces. Ustedes van a ver en metodología de la investigación eso de entrevista a la profundidad, ¿no? Cómo hacer las preguntas de manera más eficiente para que la persona no le responda simplemente sí o no, sino que usted pueda obtener una información más completa. ¿Y a quién se observa y a quién se entrevista? A una comunidad. ¿Y sobre qué aspectos? Sobre el comportamiento, sobre costumbres y tradiciones en sí. Entonces, si eso es la etnografía, ¿qué es lo que hace la etnografía? Nosotros vemos en esta imagen del lado izquierdo a unos científicos que están viendo una maqueta con unos hombrecitos dentro de una casa. Pues bien, es lo que hace la etnografía, observar qué es lo que pasa en un grupo de personas que conforman una sociedad. No solo recoge información del comportamiento actual de las personas, sino que también visualiza el pasado de ellos. Que tenemos aquí a un jovencillo que está en computadora. ¿Y por qué está en computadora? Porque la educación en este momento es virtual. Entonces,
se ha dado necesario que esta persona incluya dentro de sus elementos diarios un computador para recibir sus clases. Así que también explora esos antecedentes históricos para llegar a interpretaciones. Realiza diversas comparaciones que establecen cómo ha evolucionado las costumbres y las tradiciones. Ustedes tal vez han observado algunas imágenes o memes en Facebook en donde se ven diferencias de años atrás, en donde no existían los móviles, no existían los computadores, ni los medios digitales, y en la actualidad, donde una reunión, en una fiesta, todo el mundo está con su celular. En la mesa es parte de los cubiertos ya ese celular, ¿no? Esas comparaciones se las pueden realizar a través de un estudio etnográfico. Puede definir cuál será el destino de las costumbres que el hombre ha obtenido y cómo se comportarán cuando se topen con otra cultura diferente. Todo esto se puede obtener cuando se hace un estudio etnográfico. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la etnografía? El choque de culturas y su impacto en los principales actores de la sociedad, como los representantes de esas manifestaciones, de ese folclore local. Por lo tanto, a través del estudio de la etnografía podríamos diferenciar el cómo un sáchila puede interactuar con un shuar o cómo ese salasaca puede interactuar con un saraguro cuando tienen algunas tradiciones similares y otras muy diferentes. También el objeto de estudio de esta etnografía es la forma en la que un pueblo recibe nuevas costumbres que están de moda en otros sitios. Y esto lo vemos muy a menudo en el ámbito actual debido a que la globalización y la digitalización hace que fácilmente las cosas se trasladen a nivel del mundo. Una canción se está inaugurando, se grabó hace poco tiempo en Estados Unidos y rápidamente mediante las plataformas digitales se puede expandir en todo el mundo, cuando antes era necesario pues que ese cantante llegue tal vez al destino, brinde un concierto y en ese momento se procedía a grabar ese tipo de música y para la venta en ese lugar. ¿Cuál es la importancia entonces de la etnografía? En el estudio de las diferentes civilizaciones que conforman a la raza humana existe una diversidad enorme. Entonces, al explorarla, sirve para realizar un bosquejo de la humanidad y determinar cuál es la descendencia, cuál es el tiempo de existencia y formas de cultura en el pasado. A través de la etnografía se ha podido indicar que somos descendientes o de los cañares, o de la cultura manteño-huancavilca, o de la cultura Milagro Quevedo, conforme a las tradiciones que tenemos en la actualidad, al territorio en donde nos ubicamos, a los rasgos inclusive de los cuales contamos. Así que esa es la importancia de la etnografía. El estudio del comportamiento humano a través de la etnografía refiere que existen teóricamente tres formas de estudiar ese comportamiento de las personas culturalmente. Primero tenemos la división de la etnografía semántica. Es el estudio que habla. Ustedes tal vez en lenguaje y comunicación han escuchado este término de la semántica. ¿Qué es lo que hace? Por medio de la entrevista y la redacción, obtiene o define la costumbre de un pueblo. Entonces, la etnografía semántica se basa en la entrevista y la redacción como tal.
Tenemos también la microetnografía, en la que no se obtiene información general, pero sí se destacan algunas expresiones artísticas, culturales en concreto, que son fuertes o que son importantes para una sociedad. Entonces, en un estudio microetnográfico, no estudiamos la cultura salazaca, la cultura saraguro, sino que podemos estudiar, por ejemplo, la danza de la cultura saraguro, la danza de la cultura salazaca, la danza o las pinturas de la cultura manteño-huancavilica, ¿no? Microetnografía porque toma un elemento de todo ese global que denominamos cultura de un grupo. En cambio, la macroetnografía es ya un tipo de informe que se obtiene evaluando historia, formas de arte, cultura, más genéricas, más globales de la población, que conlleva más espacio territorial, no un grupo puntual, no una sola actividad en puntual. Como por ejemplo, la samba, que para Brasil es una expresión artística que se relaciona con un país de millones de habitantes. Si tomamos aquí el Ecuador, podríamos poner el ejemplo del pasillo, porque el pasillo está mucho más extendido en toda la localidad del Ecuador que solamente la danza o la música de una comunidad como los araguros, los alazacas que habíamos nombrado antes. Además que el pasillo es uno de los representantes ecuatorianos como tal, tiene hasta su día nacional, el 1 de octubre, y fue difundido y ha sido difundido y es todavía difundido por muchos artistas locales. Entonces, si tomáramos el ejemplo de macroetnografía, en el Ecuador podríamos nombrar al pasillo, ¿no? Y acá el ejemplo en Brasil puede ser la samba en este caso. Pero no solamente hablemos de danza, podemos hablar que un estudio macroetnográfico puede llevar muchas otras cosas. Por ejemplo, el maíz como sustento de la alimentación ecuatoriana, o algún otro elemento que conlleve varias localidades, varias poblaciones. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Podría repetir los 3 ejemplos? Ok, la etnografía semántica es aquella que se recopila a través de la entrevista. Recordemos que la entrevista es una conversación. De igual ustedes le van a enseñar a hacer entrevistas en metodología de la investigación, ¿no? Pero la entrevista consiste en elaborar unas preguntas dirigidas a un grupo de personas o a una persona que le brinde una información mucho más específica que una respuesta sí o no. Usted no le puede preguntar a esa persona a través de una entrevista, ¿usted come 3 veces al día? Para que le diga a la persona sí. No. En una entrevista usted le puede decir cuáles son los platos típicos que ustedes elaboran y en qué momento del día se los sirven. Entonces la persona le dirá, por ejemplo, un manavita. Bueno, en la mañana nosotros elaboramos un café con un bolón que puede ser de queso o chicharrón. Al mediodía habitualmente está elaborada cualquier tipo de almuerzo en base a mariscos. Y en la tarde pues tenemos los patacones con queso y otra taza de café. Voy a ponerles un ejemplo. Entonces obtuvo mucha más información que un sí o que un no. Eso es una entrevista. Cuando usted hace una pregunta que obtiene más información. Cuando usted utiliza la entrevista y la redacción, estamos hablando de la etnografía semántica. En cambio, la microetnografía es aquella que se dedica a tomar información, pero destacando un aspecto concreto de lo que se refiere a un grupo social.
un solo aspecto y de ese grupo social. Y en la mayoría tiene que ver con expresiones artísticas. ¿Cuáles son las expresiones artísticas? La pintura, la escultura, el dibujo, la danza, el teatro, la música. Les ponía el ejemplo de microetnografía. La danza de la cultura sáchila, vamos a poner ahora el ejemplo, ¿no? O puede ser la limpia para la cultura sáchila, un aspecto específico de ese grupo. La macroetnografía, en cambio, evalúa de una información que usted quiere tomar la historia, además las formas de arte y cultura, y que tenga que ver con la mayoría de la población de una forma más genérica. Por eso les puse el ejemplo que en el Ecuador podríamos tomar el pasillo, así como acá nos menciona la samba para Brasil, que es una expresión artística, que usted dice samba, ok, Brasil. Usted no dice samba, México, Estados Unidos, sino que piensa en Brasil, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Entonces, bueno, acá la siguiente diapositiva pues refiere, ¿no? La etnografía semántica intenta comprender fenómenos tomando en cuenta la concepción lingüística del grupo a investigar, las cosas que todo individuo debe conocer y entender para pertenecer a ese mismo grupo. La microetnografía se desarrolla a partir de pequeñas investigaciones individuales y a partir de ahí intenta abordar el comportamiento de todo el grupo, y la macroetnografía parte de cuestiones más amplias para entender cosas pequeñas, de lo macro a lo micro. Les puse el ejemplo en macroetnografía, el maíz como sustento de alimentación de México. Y es que la etnografía en la antropología va a tener dos significados. Esta también es pregunta de examen. Por un lado es el producto. La etnografía es el producto y por otro lado es el proceso. Recordemos que la primera diapositiva que dije, la primera, fue que la etnografía es un método de investigación social. Ese es un proceso, ¿no? Es un proceso basado en ¿qué? Un trabajo de campo. ¿Por qué un trabajo de campo? Porque usted tiene que ir a ese lugar. Usted no puede decir, voy a realizar un estudio etnográfico de los Cañaris. Nunca visitó la provincia de Cañar. No, las ruinas en Apirca nunca las visitó. No, no lo puede hacer. Tiene que ser que usted realice la visita, realice las entrevistas y las observaciones. Si usted no lo hace, entonces no ha llegado a la etapa del trabajo de campo. Entonces, ese proceso basado en el trabajo de campo que realiza el antropólogo para alcanzar un conocimiento de un tema se denomina etnografía. Pero también es el producto. ¿Por qué? Porque es el resultado. La información que usted recopila también se denomina el producto etnográfico. Ese informe, ¿no? Que puede ser a través de algo escrito, puede ser en imágenes, videos, etcétera, pero siempre resultados de una investigación de campo. Muy bien, preguntas hasta ahí. Vamos a proceder entonces con el trabajo de la plataforma. Permiten un minuto poner a cargar, conectar el computador, ¿sí?